Y en términos simples, para evitar que ustedes se duerman al hilo de la jerga que tenemos aquí en España. La gran pregunta es, ¿qué nos lleva a hablar de contratación pública aquí en Salamanca otra vez? Como hay infinidad de jornadas sobre contratos públicos. ¿Qué pasa con la contratación pública? Cuando uno aborda el tema de la contratación se pregunta, claro, el empleador público hace contratos masificados, claro, todos somos, los ciudadanos, tenemos derecho a que los recursos públicos se gasten bien, y además los licitadores tienen derecho a que sea en igualdad de oportunidades. Bien, parece que esos son los intereses y todos se encubren eso que se llama el interés público en la contratación. Pero el interés público en la contratación es más complejo. Por mi experiencia, hay varios tipos de intereses. Hay el interés del político, de la autoridad. El político de la autoridad quiere resultados. Es el qué. Yo quiero que se haga esto y que se haga pronto, urgente y ya porque lo tengo en el programa. Ese es el interés del político de turno, que a veces se disfraza en un plan de política pública. Es el interés político. El segundo es el interés de los funcionarios, de los servidores públicos. Ellos lo que les interesa es la legalidad, el procedimiento. Les interesa el cómo se hace ese contrato. Hay un tercer interés, que es el del empresario, el del contratista. Ese tiene un interés de lucro. Quiere cuantos más contratos y más ventajosos, mejor. ¿Para qué lo quiero? Para hacerme rico. Esos intereses hay que buscar la fórmula de que la norma los cristalice y los armonice. Y ahí empieza el problema. A mí que me gusta mucho de la antigüedad griega, Pericles, que saben, por decirles una referencia universal, fue el que costeó y alzó el Partenón, como saben, después de la destrucción que habían hecho los persas. Y Pericles cogió y contrató a su amigo Fidias, el escultor, directamente, cuando otros escultores querían intervenir. Contrató al arquitecto, a Calícrates, que otros querían ser llamados para intervenir. Trajo el mármol a 15 kilómetros de Atenas, cuando había otros empresarios que tenían unas minas y unas canteras y querían suministrar el mármol. Y además, más aún, cogió los fondos, no los que tenían en el presupuesto, cogió los fondos que había para la guerra contra los persas de un fondo de aseguramiento que había. Desviación presupuestaria. Como entonces no había Tribunal de Cuentas ni había Fiscalía, la Asamblea, que para eso era una democracia, formuló una acusación y el incorruptible Pericles fue declarado corrupto. Fíjese el tiempo que me remonta. Vamos a dar un salto en el tiempo. Volvemos a los contratos actuales. La figura de los contratos, ustedes lo saben, por lo menos somos herederos de los franceses, en el siglo XIX, meter la contratación pública. ¿Por qué? Porque el poder público no le gusta la negociación, no le gusta el contrato, no le gusta tratar de igual a igual al contratista. Sin embargo, entra en el siglo XIX la figura del contrato público y nos encontramos en la actualidad. Rápidamente, ¿y qué hemos hecho los españoles en contratos públicos? Pues mire, cualquiera que quiera manejar la legislación de contratos públicos españoles se encuentra una ley de contratos del año 2017, la cuarta de la democracia, que venimos del 78. Fíjese cómo hemos ido cambiando, algo se habrá hecho mal. Pero es que esta que se aprobó el 2017 hasta el 2024 ha experimentado 28 modificaciones. Fíjese qué técnica legislativa de parcheo, de cortar la norma. ¿Nos basta con las leyes? No, hay reglamentos. ¿Nos basta con las leyes y reglamentos? No, también está el pliego de contratación que innova. ¿Nos basta con eso los españoles? No, también están las directivas europeas. ¿Nos basta eso para saber dónde queremos ir a contratar? No, porque hay jurisprudencia del Supremo. ¿Nos basta? No, porque hay jurisprudencia del Tribunal Contractual y de tribunales menores y de la Junta Consultiva de Contratación. Tienen ya una bola inmensa de normas para todos los intereses. Luego, ¿qué pasa cuando uno tiene intereses? Busca los agujeros de las normas y busca la interpretación. Y siempre encuentra un abogado que le defienda esa interpretación y otro de la parte contraria. Y ya tenemos los litigios. Y de ahí nace, por un lado, el caso extremo. Por los agujeros de las leyes se cruza la corrupción, vía penal, y se cruza la ilegalidad en la vía administrativa. Esos son los problemas. ¿Cómo se conjura esta situación, este escenario? ¿Tiene solución? ¿No la tiene? Brevemente, a mi juicio, el problema de técnica legislativa hay que solucionarlo partiendo necesariamente, primero, yo creo que va a venir un corrector de la mano de la inteligencia artificial y la automatización, de verdad. Porque hace años era personalista la contratación. Se decidía el alcalde quién contrataba, decidía el contrato, el funcionario los pliegos. Había un margen de discrecionalidad tremendo para decir cómo, cuándo y cómo se adjudicaba. Conforme avanza la inteligencia artificial, se disminuye el grado de libertad del político y del funcionario, hasta el punto de que ese margen que tenían las mesas de contratación va a ser casi inexistente. Y mi pronóstico a varios años va a ser que diagnosticar si se contrata, qué modalidad de contrato se hace y a quién se adjudica, va a venir casi todo automatizado. Creo que por ahí va a avanzar la primera línea de corrección. Creo también
que en materia de contratos se irá abriendo un poco la vía a la negociación, aunque en España choca con la idea de la negociación del contrato. De hecho, paradójicamente hay un procedimiento negociado que no se negocia prácticamente en España. ¿Por qué? Porque la mediación en España, la negociación, solo se utiliza para solucionar conflictos. Y solo tiene entrada en contratos públicos en España cuando un contratista incumple un contrato, le tienen que indemnizar, entonces sí cabe esa negociación. Fuera de ahí no hay espacio para la negociación. Y lo fundamental, que es a lo que hay que ir, es a una desregularización. Hay una sobrecarga de normas. De las normas, si no hay normas, se muere de hambre, pero si hay muchas, se muere de indigestión. Hay una sobrecarga de normas que los funcionarios huyen del procedimiento. Además, las normas en España no están pensando en la regla general, están pensando en la patología. Y como piensan en la patología, tenemos una ley de 480 artículos distintos que cubren lo peor. Es una red que no permite caminar bien. Ni es cómodo para el funcionario, ni es cómodo para el político. Entonces, algo habrá que hacer. ¿Y dónde encontramos la respuesta? Hombre, nos lo dice Salomón. No hay nada nuevo bajo el sol. Somos 27 estados en la Unión Europea. Aparte de España hay 26. Busquemos la normativa de contratación la mejor, la más simple, la que se ajusta. Y si no, saltemos el charco, consultemos la brasileña, la colombiana, y habrá una que se ajustará. Lo que no puede ser, se lo aseguro, la normativa de contratación en España es un campo de minas. Hay 400 informes de medio ambiente, de impacto de género, económico, memoria, sostenibilidad, crédito, sube, baja. ¿Y qué pasa al final? Como hay tantos, todo el mundo copia y lo hace formal. Al final hay informes de informes. Y como hay tantos informes y tantos requisitos, cuando llegan a mí, al tribunal, es muy fácil para el abogado romper un eslabón de la cadena y cargarse y hundir el contrato. Esa es la historia que está pasando en España. Y dejo para el final. ¿Y cuál es la pie clave de bóveda para solucionar el problema de contratación pública en mi modesto juicio? La ética personal. La ética del político. La ética del funcionario, que tenga una visión institucional. Y la ética del contratista, porque dos no delinquen si uno no quiere. ¿Cómo se obtiene la ética? Pues ya que estamos en Salamanca, que hay un dicho que dice, la Universidad de Salamanca te puede dar títulos, pero la integridad y la honradez la tienes que tener tú. Yo creo que ese es el gran reto que tenemos en materia de contratación. Y a partir de aquí voy a presentar a los compañeros. Bien, en primer lugar tenemos el honor de tener aquí al doctor Alfonso Peña.